Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el fascinante y siempre turbulento universo del espectáculo turco, donde las emociones se viven con la misma intensidad que en sus aclamadas telenovelas, una nueva revelación ha sacudido con fuerza a la opinión pública. Mert Ramazan Demir habría descubierto que el hombre que sostenía la mano de Afra Saraaolu era Engin. Sí, ese nombre que hasta hace poco parecía desvanecerse en la sombra, ha regresado al centro de la escena con una potencia explosiva. Esta impactante información, que acaba de filtrarse a los medios, cambia por completo la narrativa que hasta ahora creíamos conocer. Y lo hace con un giro dramático digno de cualquier guión televisivo. Una historia que parecía llegar a su fin. Hasta ahora. Hace apenas unos días, el panorama parecía claro. Afra Saraaolu había hecho una declaración contundente, casi definitiva, al expresar su deseo de alejar a Mert y a Engin de su vida. Con esas palabras, marcaba lo que muchos interpretaron como el cierre total de un capítulo marcado por tensiones, reconciliaciones fugaces y separaciones misteriosas. La actriz había optado por el silencio emocional, por la distancia pública, quizás buscando un respiro tras meses de exposición mediática. Su postura fue aplaudida por algunos como un acto de valentía, por otros, como un intento de rehacer su imagen en medio del caos sentimental que la rodeaba. Pero entonces llegó la bomba. La noticia de que Mert habría descubierto que el misterioso hombre en cuestión era nada menos que Engin ha generado una ola de conmoción. De inmediato, el rompecabezas tomó otra forma. Ya no estamos ante simples rumores, ni ante la especulación sin fundamento. Este nuevo dato reconfigura toda la narrativa, añadiendo una capa más profunda de traición, engaño y dolor. Todo indica que Mert no se quedó de brazos cruzados. Algunas fuentes sugieren que el actor emprendió su propia búsqueda de la verdad, movido por una intuición ineludible. O tal vez, alguien de su entorno más íntimo decidió contarle lo que muchos ya sospechaban. Sea como fuere, el impacto emocional para él debe haber sido devastador. De repente, el enojo y la frustración que había manifestado en las últimas semanas, cobran una nueva dimensión. Ya no se trata de una desilusión amorosa genérica. Tiene un nombre, un rostro, un contexto. Y todo apunta a Engin. La posición de Afra, desde luego, se vuelve extremadamente delicada. Si Mert realmente ha descubierto la verdad, entonces sus recientes declaraciones quedan bajo una luz sospechosa. ¿Fueron sinceras sus intenciones de cortar lazos con ambos hombres? ¿O simplemente intentaba desviar la atención de una realidad incómoda? Algunos se preguntan si su discurso de alejamiento no fue más que una estrategia para encubrir encuentros privados con Engin. Otros, en cambio, especulan con la posibilidad de que haya querido proteger a Mert de una verdad dolorosa. En cualquier caso, el daño ya está hecho. Su credibilidad, construida a base de silencios y frases enigmáticas, podría tambalearse. El juicio público, siempre impaciente y voraz, no tardará en manifestarse. Las redes sociales ya están repletas de teorías, de comparaciones,
de capturas de pantalla que intentan encontrar la verdad en gestos pasados, en miradas congeladas en videos, en likes que ahora cobran un significado diferente. Mert Ramazan Demir, ¿camino a una nueva confrontación pública? En cuanto a Mert, esta revelación podría marcar un antes y un después. La percepción de que Engin fue su rival silencioso, oculto bajo capas de aparente indiferencia, lo obliga a replantearse no solo su historia con Afra, sino también su lugar en este drama. ¿Optará por el silencio? ¿Se retirará para sanar en privado? ¿O, por el contrario, saldrá a hablar con claridad, exponiendo los hechos tal como los vivió? En una industria donde los escándalos se consumen con voracidad y las declaraciones públicas tienen el poder de redibujar reputaciones, cualquier paso que dé será seguido con lupa. Y si decide hablar, lo hará desde el dolor o desde la indignación. Desde el deseo de cerrar una etapa o con la intención de revelar lo que muchos prefieren callar. Engin, el tercer vértice de un triángulo explosivo. Por su parte, Engin permanece, al menos por ahora, en un discreto segundo plano. Su nombre vuelve a los titulares, pero aún no se pronuncia. Sin embargo, su sola presencia en esta narrativa desata polémicas intensas. ¿Fue cómplice de un engaño? ¿O simplemente un amigo malinterpretado? Su silencio puede ser una estrategia, pero también puede volverse en su contra. Porque en esta historia, como en todas las buenas novelas, quien no habla, también dice mucho. Como era de esperarse, las reacciones no se han hecho esperar. Las redes arden con comentarios apasionados. Fans de Mert claman por justicia emocional, mientras los seguidores de Afra la defienden con argumentos que apelan a su derecho a la intimidad. Algunos apuntan a Engin como el verdadero responsable de la ruptura, mientras otros consideran que los tres son víctimas de un sistema que convierte cada paso en un espectáculo. Hashtags como #Mert Engin Afra, #traición o confusión y #drama turco real ya se han posicionado en tendencia, generando millones de visualizaciones y debates encendidos en todas las plataformas. Lo único seguro es que esta historia está lejos de terminar. Si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo turco es que, cuando creemos haber llegado al clímax, siempre aparece un nuevo giro que nos deja sin aliento. ¿Se atreverán Mert, Afra o Engin a contar su versión? ¿Veremos declaraciones oficiales en los próximos días? ¿O todo quedará enterrado bajo nuevas noticias, nuevos romances, nuevos escándalos? Mientras tanto, nosotros, el público, los fans, los curiosos, seguiremos atentos, pendientes de cada movimiento, de cada publicación, de cada posible señal de reconciliación o de ruptura definitiva. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.